¿no? Los motores de inducción. También entra ahí, ¿sí? Los motores de inducción, control de la velocidad, ¿sí? Control de la velocidad a través de, por ejemplo, de un, eh, de un, de un arrancador suave, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Un arrancador suave. Cómo controla la corriente, ¿no? Después tenemos la control de la frecuencia del estator, también, cómo controla la frecuencia del estator, cómo influye el control de la frecuencia del estator. Sí, pero eso será más adelante, ¿no? Cuando lleguemos a AC, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí hay, en la parte final, pues, hay full problemas, hay full problemas, ¿verdad? Acá incluso están, de algunos están las respuestas, ¿sí? De algunos están las respuestas, ¿no? De algunas preguntas, ¿sí? De algunas preguntas están las respuestas, ¿de acuerdo? Y de algunos problemas tampoco no están las respuestas, ¿sí? Ah, de la parte teórica, ¿no? De la parte teórica, ¿sí? La parte teórica. Eso también les ayuda, eso también les ayuda, ¿no? Hay bastantes preguntas aquí, hay bastantes preguntas, pues, no sé, no necesariamente tienen que ser iguales, vean las preguntas, no sé, puede ser que salga una, también hay las respuestas, ¿sí? Todo eso está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí también hay algunos problemas, ¿no? Aquí también hay algunos problemas, ¿perdón? ¿Sí? Y en la parte, el ciclo convertidor, todo esto, esto creo que es pero el capítulo 12 es el que más me interesa, ¿no? Problemas, aquí están los problemas, ¿no? Aquí están los problemas. También hay respuestas, ojo, hay respuestas. Algunos alumnos eh, suelen hacer cualquier cosa, desarrollan cualquier cosa y le ponen al final la respuesta, ¿sí? Eso es lo que hace. Pero yo voy a revisar, ¿no? Voy a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente sustentada esto, ¿no? De por puntos. Yo les voy a dejar dos problemas, ¿sí? Les voy a dejar dos problemas. Eh, ¿No? Aquí hay, bueno, hay bastantes problemas. Tenía cosa de 30 problemas, 31. Bueno, hay una cosa de más o menos 40 problemas, ¿no? 40 problemas, ¿perdón? Entonces, ustedes por puntos, eh, ¿no? Bueno, van a resolver, van a resolver. Bueno, acá tenemos el 12-4, 12-4, ¿sí? El 12-4, contén el 12-4, y el 12-9. Solamente esos dos problemas, nada más, ¿sí? El 12-4 y el 12-9.
12,4 y el 13,9, ¿no? Entonces, más o menos, el 12,4, ¿no? Un motor de excitación separada. Ah, en su circuito de armadura, su circuito de armadura está conectado a un semiconvertidor. Y el de devanado de campo a otro semiconvertidor. Ya más o menos hemos visto, ¿no? La fuente de ambos convertidores es monofásica, ¿no? 230 a 50 Hz. Es más, ustedes, más interesante, van a resolverla con los mismos voltajes, pero en ambos casos, tanto el 12,4 como el 12,9, el 12,9, el 12,9, ¿sí? El 12,9, lo van a resolver con 60 Hz, ¿de acuerdo? 60 Hz, 60 Hz, ¿ya? Ambos casos, 50 Hz y 60 Hz. Ya, esto yo voy a revisar seguramente cuando me van a entregar cuando tenga el primer examen, perdón, el segundo examen, ¿no? El E1. Pero solamente para las personas que no están presentes aquí, ¿no? Los que están presentes, nada más, ¿de acuerdo? No, para todos, presentes y no presentes, listo. Pero ya saben, ahora que tienen que sustentar esto, ¿no? Es fácil a mí evaluar si lo hicieron o no. Top. Entonces, um, de antemano, de antemano, les he dicho el 12,4, ¿no? El 12,4, entonces es para 60 Hz, no para 50, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Lo resuelven para 50 Hz y después lo resuelven eh, eh, para 60 Hz, ¿de acuerdo? Entonces, está alimentados por dos semiconvertidores. La resistencia del circuito de campo es 100 ohmios. Y para la armadura, el circuito de armadura es de 0,2, ¿no? El torque de carga nominal es 80 Nm a 1000 RPM, ¿no? A 1000 RPM, a 300, acá podemos ponerle 250. No, mucho, 230, ahí está. ¿Sí? Entonces, el torque de carga nominal es 80 Nm a 1000 RPM, ¿no? La constante del motor es 0,8 voltios segundos a amperes radian. Y la saturación magnética se desprecia, es despreciada, ¿no? Para una corriente de campo y de armadura, para las dos corrientes, el ripple, ¿no? El ripple no existe, libre del ripple, o sea, el factor de rizado, no existe. ¿De acuerdo? Y con ángulo de disparo, cero, para el convertidor de campo. El convertidor de campo es el ángulo de disparo, es cero, ¿sí? Cero. Y nos dice, determine la corriente nominal de la armadura. Y B,
el ángulo, el ángulo de disparo del convertidor de la armadura a carga nominal. También nos pides el ángulo de disparo, ¿no? El retraso se supone, del de retraso, el ángulo de disparo, retraso lógicamente, del convertidor de la armadura para la carga nominal. Y C nos pide la regulación de velocidad a plena carga. Ah, regulación de velocidad, también han visto máquinas, ¿no? Y T nos dice el factor de potencia de entrada del convertidor de armadura y el accionamiento a carga nominal, ¿no? A carga nominal. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, en la parte D nos dice dos cosas, ¿no? El factor de potencia del convertidor de armadura y para el accionamiento a carga nominal. ¿Qué nos piden? El 12.9 es algo similar, el 12.9. La velocidad del motor serie, ahora es un motor serie, está controlada por un semiconvertidor trifásico conectado a un sistema trifásico de 60 Hz, que va a tener una fuente de 60 Hz y 400 volts. La constante del motor, ahí la tienen. Eh, la resistencia de la armadura, ¿no? En el, pleno campo, ¿sí? Densidad de campo, o sea, nominal, o sea, con su voltaje nominal, es un ohmio. Ah, disculpen. La resistencia, estoy mal ahí, la resistencia de la armadura y de campo, la traducción, ¿no? La resistencia de la armadura y de campo es un ohmio, ¿no? Entonces, porque recuerden que es un motor en serie, no es shunt, ¿no? Asumiendo que el replay no tiene replay y es una corriente continua, ¿no? La corriente continua de la armadura, a un ángulo de disparo de 40 grados y una velocidad de 1000 RPM determine la corriente del motor y el toque del motor. La potencia proporcionada por el motor, la potencia proporcionada al motor, perdón, ¿no? La potencia reactiva, ¿sí? También nos piden de la fuente. Entonces, esos dos problemitas, ¿de acuerdo? Ya. Ya tomaron en cuenta, ¿no? Este delegado. De acuerdo, listo. Ya, entonces, vamos a continuar esto. Vamos a continuar. Los convertidores electrónicos CCSC, muy conocidos como los troceadores, ¿no? Hay mucha precisión, se dispone. Bueno, esto creo que hicimos. Hicimos, sí. Nos quedamos aquí, hicimos esto, también hicimos esto, creo. Y nos quedamos aquí, creo, ¿no? Delegado. Sí, aquí nos quedamos. Sí, aquí.
Los tipos de troceadores o choppers y cuadrantes de funcionamiento, ¿no? Eh, el chopper directo o reductor funciona en el primer cuadrante, ¿sí? Donde recuerden las flechas, nos indican la positividad de las variables, ¿no? Para, de sub cero y sub cero, ¿no? Um, entonces, ya sabemos qué potencias tenemos también aquí, ¿no? En el primer cuadrante tenemos B sub cero y sub cero mayor que cero, por lo tanto la potencia es positiva. En el tercer cuadrante, el voltaje es negativo, corriente negativa, la potencia es positiva también, ¿no? Y en el segundo cuadrante y cuarto cuadrante, lógicamente, miren los voltajes, en un caso, en el segundo es positivo, la corriente es negativa, por tanto la potencia es negativa, ¿no? La parte generadora. Y el cuarto cuadrante igual, ¿no? Solamente que es en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario. Imagino cuando han llegado máquinas, seguramente han hecho también el módulo de arriba y ahí se han podido dar cuenta cuando, cuando se utiliza el freno dinamométrico, ahí se puede saber también en qué cuadrante está actuando, ¿no? El chopper inverso elevador funciona en el segundo cuadrante y es capaz de invertir la corriente también. Y el chopper de 2 y 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrantes. Entonces, el funcionamiento es funcionamiento del primer cuadrante, funcionamiento del segundo cuadrante y un chopper que funciona de 2 cuadrantes y entonces yo les pongo un generador, ¿no? Entrando, saliendo corriente, y qué condiciones tendría que darse, por ejemplo, para que funcione en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante, qué sé yo. Entonces, poner polaridad, les puedo decir, ¿no? Hay que poner polaridad ahí, ¿no? Y solamente fijarse en esto, ¿no? Si va a ser positiva la corriente, si va a ser negativa, ¿no? Ahí tenemos los funcionamientos del chopper directo, primer cuadrante, el chopper inverso, segundo cuadrante, el chopper de 2 cuadrantes, el primero y el segundo, y el chopper de 4 cuadrantes que funcionan en los 4 cuadrantes, ¿no? El chopper directo, sí, ese chopper directo funciona solamente el primer cuadrante. No, ahí, por ejemplo, tenemos una fuente DC, tenemos un GTO, ¿sí? Un GTO sin tiristor, tenemos el diodo de marcha libre, ¿sí? El diodo de marcha libre, y tenemos la carga, RLE, ¿no? Donde R representa toda la parte resistiva, L la parte inductiva, pero esto solamente se da cuando el efecto inductivo se da cuando tenemos una variación de corriente respecto al tiempo, ¿no? Si tenemos la corriente continua, o sea, sin ripple o factor de rizado, entonces el efecto de la inductancia es despreciable, ¿no? Lógicamente que una caída de tensión en una instancia depende de la variación de la corriente respecto al tiempo, ¿no? En un circuito transitorio, en una onda, es probable que ese efecto de la inductancia se dé. Y E representa, podemos representar por una batería o podemos representar por la tensión rotativa de una máquina de corriente continua, ¿no? El E de la armadura, ¿no? Entonces, el funcionamiento inicialmente sin corriente de carga, el voltaje de la fuente es mayor que E, ¿no? Lógicamente. El GTO está polarizado en forma directa el GTO, y puede ser disparado, como un tiristor, ¿no? En ese instante se establece una corriente de subida, como se indica en la figura, ¿no? De subida aquí. Aquí funciona. La parte azul en el GTO, ¿no? GTO. Eh, y en
Y más adelante, la tensión de la fuente aparece sobre el diodo y lo polariza en inverso, por lo que permanece abierto, ¿no? Entonces esta tensión, y aquí prácticamente el diodo no funciona, ¿no? No funciona, pero esta corriente que está graficada en rojo sí, ¿no? Esa es la que va a circular, ¿no? Perdón, la corriente azul, ¿no? La corriente azul, ¿sí? Está de azul, ¿sí? Y cuando el tiristor se apaga, ¿no? Cuando el tiristor ya se apaga, entonces vamos a tener la corriente en rojo, que es la corriente que circula por el diodo marcha libre, ¿no? Esta es la corriente del GTO y la corriente del diodo, ¿no? Y, y bueno, este diodo de marcha libre está trabajando a favor de la carga, ¿no? A favor de la carga, porque la corriente que circula por él también va por la carga, ¿no? Entonces, hace más efectivo la transferencia. ¿Sí? Entonces, la tensión en la carga, entonces, la tensión en la carga vamos a tener esta, ¿no? Perdón, el disparo, el voltaje, ¿no? Cuando dispara, esta onda cuadrada, ¿no? Esta onda cuadrada, ¿sí? Y de esa onda cuadrada, pues vamos a tener un valor E, ¿no? Un valor de E, tres tensiones, ¿no? La de la fuente, la E y la tensión de disparo, ¿no? De la onda cuadrada. Y acá en azul y rojo tenemos la corriente. Entonces, aquí podemos hallar el valor medio de la corriente, del voltaje, y si hacemos determinamos el valor medio, pues este valor medio va a ser esta parte, ¿no? El tiempo de encendido entre el periodo, este periodo, donde acá se ve más claro, este periodo, por el voltaje de la fuente, ¿no? Esa división del tiempo de encendido entre el periodo nos va a dar el D, el famoso ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, T de encendido, el tiempo de encendido entre el periodo, el ciclo de trabajo, ¿no? O la razón de conducción también se le llama. Ciclo de trabajo. Lógicamente que B sub 0, B sub 0 va a estar, B sub 0 va a estar esta parte, la tensión B sub 0, la tensión ya en la carga, una cosa es E, otra cosa es la tensión en B sub 0, pues va a estar desde 0 hasta el valor máximo de la fuente de tensión, ¿no? La fuente de tensión, B sub F de 0. Las formas de control, las formas de controlar esto. Eh, Podemos controlar el tiempo de conducción variable y el periodo fijo. A este tipo de control se le llama modulación por ancho de pulso, o podemos tener también el tiempo de encendido fijo y el periodo variable, modulación de frecuencia. Y el último control es el tiempo de encendido y el T variables, modulación de frecuencia y pulso, ¿no? Podemos variar esto. Con lo cual nosotros vamos a variar el torque, vamos a variar la potencia y podemos variar la velocidad del, del motor, si el E fuera un motor, por ejemplo, ¿no? Si fuera un motor, ¿no? Pero acá también puede ser una batería, ¿no?
puede ser un chopper para cargar una batería a cierto voltaje. Entonces, um, eh, eh, prácticamente estos son ustedes han estudiado también esto, ¿no? Entonces, yo puedo tener una tensión DC mucho mayor que E, ¿no? Vamos a decir, podemos tener 60 voltios aquí y en el E puede ser 12 voltios. Entonces, regulando ese ancho de pulso, puedo cargar esa batería, ¿no? O regulando ese ancho de pulso, puedo variar la velocidad y la característica torque, velocidad, potencia, si el E representara una máquina eléctrica o la armadura de una máquina eléctrica. Ahora también se puede calcular el valor medio de la tensión, perdón, de la corriente, y está dado por la corriente del GTO y la corriente del diodo, ¿no? La corriente del diodo, de esta onda, forma de onda, ¿no? Entonces también se puede calcular esos valores, ¿no? Esos valores. Entonces, se hace un circuito, se aplica eh, eh, la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, entonces vamos a tener ahí nosotros ese valor de I sub 0, ¿no? De I sub 0. ¿Sí? De esta ecuación podemos determinar ese valor de I sub 0, ¿no? Si se cumplen las condiciones para que la corriente de salida sea máxima, entonces vamos a tener que ese I sub 0 va a depender del ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajo. Si la tensión es cero, ¿no? En esta ecuación, por ejemplo, en esta ecuación, ¿sí? O en esta ecuación también puede ser, ¿sí? Entonces, la corriente I sub 0 va a ser el ciclo de trabajo por la I sub 0 máxima. No, no, perdón, en esta ecuación. Entonces, si E sub 0, solamente va a existir este término, ¿no? Todo eso viene de estas ecuaciones, de la integración que se hace, ¿no? Aquí sí hay un problema. Ya. Puede ver mi pantalla, ¿no? Ya. Entonces,
Bueno, lo que les decía anteriormente, en un régimen permanente solamente vamos a tener esta ecuación, ¿no? En un régimen transitorio vamos a tener esta tensión en la inductancia, ¿no? En la inductancia, la que hay de tensión. En un circuito eh, estable, pues este término no va a existir, ¿no? No va a existir. Pero eso es cuando no existe control, cuando no tengamos ninguna onda, ¿no? Ni de corriente ni de tensión. Pero normalmente, como es variable, ese término siempre existe, ¿no? Normalmente. Entonces, para el tiempo de encendido entre cero y el tiempo de encendido, ¿sí? Tiempo de encendido aquí, el GTO, el GTO. Entonces vamos a tener el voltaje de la fuente, miren, todo este es el voltaje de la fuente, aquí, todo el voltaje de la fuente aplicado, ¿no? Todo el voltaje de la fuente. Y cuando tenemos, o sea, bueno, para I sub cero, ¿no? Para un tiempo igual a cero, pues tenemos el mínimo valor, ¿no? Este mínimo valor. Y cuando tenemos la corriente máxima del GTO, ¿sí? GTO es para el tiempo o el tiempo de encendido total, el tiempo de encendido, ¿no? Pues acá tenemos cero y el tiempo de encendido. Y la corriente varía desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿no? Ah, y para un tiempo y para el periodo, para la parte del periodo, porque todo esto es el periodo, todo esto, y para la otra parte, cuando ya se apaga el GTO, entonces tenemos desde este tiempo encendido hasta el periodo. Entonces, en ese caso, tenemos que el voltaje cero, ¿no? Porque ya se apagó el tiristor, se apagó el tiristor. Entonces, el voltaje es cero ahí, el voltaje es cero, y solamente vamos a tener la corriente del diodo. Y va a ser desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Entonces, uniendo toda esa corriente, tanto el GTO como la del diodo, vamos a tener la ecuación final, ¿no? Entonces, desde cero a t, hasta el tiempo de encendido, ¿sí? Vamos a tener ese valor del GTO, ¿no? Es este valor, ¿no? Todo este valor. Y para del tiempo encendido hasta el final del periodo, vamos a tener la corriente del diodo, ¿sí? En total va a ser la suma de la corriente del GTO y la corriente del diodo, de marcha libre, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener los valores, el valor eficaz en el GTO y el valor eficaz en el diodo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los valores máximos y el valor mínimo, ¿no? El valor máximo y el valor mínimo. Estos valores, ¿no? Que estamos aquí, y máximo y mínimo. Entonces, podemos ya hallar la corriente de subida, que la corriente de subida viene a ser la del GTO, y la corriente de bajada viene a ser la corriente del diodo, ¿no? Entonces tenemos estos valores, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Y la corriente de carga total, ¿sí? El valor eficaz va a ser la suma de la corriente de subida más la corriente de bajada, ¿no? Y si reemplazamos estos valores, ¿no? Si reemplazamos estos valores, los valores de arriba, estos dos valores, pues vamos a tener esta ecuación, ¿no? Vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Por esta ecuación. El valor medio de la tensión del chopper directo, operación discontinua, ¿no? Entonces, ahí tenemos la tensión, ¿sí? Eh, Fíjense que en este caso,
y ya no, miren, aquí es anteriormente tenemos un disparo de la corriente, un disparo se deja conducir a todo el GTO y el diodo no conduce. Pero aquí miren, en esta, en esta figura, nosotros interrumpimos en este punto, el TX, ¿no? O el diodo, ya llega a cero aquí. La conducción del diodo llega a cero, ¿no? Entonces aquí el voltaje aplicado en esta onda, viene aquí, termina, vuelta se dispara, ¿sí? Se dispara y finalmente se llega a una tensión nominal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la corriente de subida del GTO, la corriente de bajada del diodo, pero ese tiempo que actúa el diodo de marcha libre es mucho menor, ¿no? Entonces, llamamos TX al instante en que la corriente del diodo se anula, ¿no? Entonces, podemos tener este voltaje, ¿sí? Y vemos, si vemos la parte verde más abajo, este voltaje está determinado por el ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajo y el tiempo de conducción de este diodo, ¿no? También, ¿sí? Entonces, T menos TX entre el periodo, ¿no? Entonces, finalmente tenemos esta ecuación, influenciada lógicamente por el ciclo de trabajo, tenemos esta ecuación, ¿no? Si vemos este D sub 0 va a depender de ese TX, ¿no? Si ese TX es más grande, entonces esta influencia es mucho menor, ¿no? Mucho menor. Y si tenemos un valor pequeño de TX, ¿sí? Pequeño de TX, pues esta tensión, ¿no? Esto crece y toda esta parte crece, ¿no? Si el voltaje va a ser mucho mayor. En una operación discontinua, también vamos a tener el valor medio, ¿no? Reemplazando el valor de P sub 0 anterior, este valor, ¿sí? Por este valor podemos reemplazar aquí. Uh, y vamos a tener la corriente media, que también va a depender del ciclo de trabajo, ¿no? Tenemos la ecuación. Entonces, vamos a tener también un valor máximo, ¿no? Para un ciclo de trabajo 1 y para una tensión E sub 0, E igual a 0, ¿sí? Pues solamente esta parte va a existir, ¿no? Todo esto se anula, ¿no? Entonces, podemos tener esos valores, ¿no? Para E igual a 0, ¿no? En el caso de que RL, solamente, en el caso que tengamos solamente RL sin la fuerza electromotriz o el valor E, la carga E, entonces en ese caso es sub cero, por supuesto, esta corriente del diodo baja asintóticamente a cero. Entonces, esto prácticamente va a bajar así, ¿no? Esta curva ya no se da. El TX va a correr hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, en este caso, ya tenemos que el B sub cero solamente va a depender del ciclo de trabajo y el valor de la fuente, ¿no? Y acá también podemos determinar ese valor, ¿no? Como es igual a cero, pues esta parte tampoco no influye. Valores máximos de las corrientes media y eficaz en el GTO. En el GTO ocurre cuando el ciclo de trabajo es 1
significa que cuando el tiempo de encendido es igual al periodo, en ese caso, ¿no? Solamente en ese caso es delta igual a 1. Entonces vamos a tener la corriente máxima en el GTO. Si la tensión de la armadura o el E es variable, la peor condición puede ser cuando E sea igual a 0. Entonces es la máxima corriente ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque este E se opone, es una limitante para la corriente I 0, pero al no existir, la peor condición se da ahí, ¿no? Ya no hay una tensión que se oponga, entonces la corriente va a ser máxima, en ese caso, ¿no? Ya, para el diodo, la corriente en el tiempo de apagado, o sea, el periodo menos el tiempo de encendido, es el periodo de apagado. Para el cálculo de las corrientes en el diodo se suele asumir que I sub 0, ¿no? Como constante. L es muy grande. ¿Qué influencia tiene L en una onda? La plana, ¿no? La plana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el valor de L es bastante grande, podemos ver aquí. Entonces, cuando tenemos nosotros una fuente, tenemos un voltaje. Vamos a decir que tenemos un voltaje, algo así, ¿no? Algo así, un voltaje, ojalá, ojo, un voltaje, ¿no? Un voltaje. Entonces, en el tiempo. Entonces, si queremos aplanar esto, prácticamente nosotros, voltaje, estamos hablando de voltaje, queremos que la onda de voltaje finalmente sea plana, entonces, ¿qué ponemos al final? Ponemos un capacitor, ¿no? De alto valor, ¿no? Entonces, este voltaje prácticamente es un filtro, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener así una entrada, ¿sí? De la fuente de certificadora, y acá vamos a tener una onda plana, ¿sí? Eso para la tensión, pero para la corriente, si yo tengo una corriente, si tenemos una corriente de este tipo también, ¿sí? Vamos a decir una corriente en el tiempo, el filtro que funciona para esto es la inductancia, la inductancia. Si este valor de L es bastante alto, prácticamente aquí va a ingresar de esta forma y aquí va a salir una onda, una onda de corriente plana, plana. ¿De acuerdo? Depende también del ciclo, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí, para el cálculo de las corrientes en el diodo se suele asumir que I sub 0 como constante, ¿ya? Un valor plano. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo se da para una I sub 0 una onda plana, sin factor de rizado? Cuando L es muy grande, ¿no? Y E es igual a 0, ¿no? Entonces, ahí podemos asumir de que esa onda de corriente es plana, ¿no? Entonces, vamos a tener esa corriente, ¿sí? Y máxima va a depender, lógicamente, también del factor del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo. Entre mayor sea ese ciclo de trabajo, pues ese valor vamos a tener grande, ¿no? Y entre menos sea el ciclo de trabajo, ese valor va a disminuir. Entonces, prácticamente, estamos, uh, esto de alguna manera representa el valor medio, ¿no? De ese choque, de esa corriente que circula por influencia de este software. La corriente del diodo
Para el tiempo apagado, o sea, cuando se apaga el tiristor, ¿no? Es el tiempo de apagado del tiristor, ¿sí? El tiempo apagado del tiristor por esa corriente máxima, ¿no? Entonces, si vemos su ecuación final, eso va a depender de, también del ciclo de trabajo, ¿no? Si sacamos el valor máximo, ¿sí? El máximo del diodo, pues nos derivamos esa ecuación, esta ecuación la derivamos, ¿no? Respecto al ciclo de trabajo, y vemos de que para un delta igual a un medio, pues la corriente media del diodo es máxima, y va a ser el voltaje de la fuente entre 4 veces R, ¿no? Ese es el valor medio, y para el valor medio de la corriente del diodo máximo. Y la corriente del diodo eficaz máxima, pues tenemos por esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación eh, determinamos ese valor, ¿no? Entonces, el RMS del diodo es el voltaje de la fuente entre raíz de 2 por 4R. En cambio, la corriente media del diodo es es el voltaje de la fuente entre 4 veces R. Entonces, ¿cuál es mayor? El voltaje medio, ¿no? El voltaje medio es mayor que el voltaje de RMS, en este caso en el caso del chopper. Chopper tiene su cálculo de la inductancia de alisado. Se desea minimizar la variación de la corriente de carga, alisarla. O sea, alisarla es que no tenga factor de rizado, o el factor de rizado sea igual a cero. ¿Qué inductancia se necesita? Yo les decía de que cuando tenemos una corriente que tenga factor de rizado, la forma, un tipo de filtro de corriente es una inductancia de alto valor. Entonces, para calcular ese valor, pues acá tenemos, ¿qué queremos? ¿Qué es ese delta de I sub 0? O sea, ese factor de Rippe. ¿Qué factor de Rippe queremos, no? I máxima menos el I sub 0 mínima, o sea, este valor, ¿no? Me estoy refiriendo a este valor. Este I sub 0 máximo menos I sub 0 mínimo, ¿no? Si queremos que sea cero, pues esto no va a existir, ¿no? Entonces esto va a ser una onda plana, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Procedimiento se obtiene el valor del ciclo de trabajo que maximiza este valor, ¿no? El delta y sub cero. Para ese valor de ciclo de trabajo se calcula el valor de la inductancia que hace que delta I sub cero no supere un cierto valor deseado. O sea, este valor deseado, ¿no? No puede ser cero también, ¿no? Con la distancia así calculada se garantiza que en la peor condición, delta I sub cero no superará el valor máximo exigido. Cualquier otro valor de delta producirá menor rizado. Entonces, ahí determinamos la inductancia de alisado, que lógicamente va a ser la inductancia total menos la inductancia propia de la carga, ¿no? Entonces, y para que este delta I sub cero esté dentro de lo que nos hemos propuesto, el valor que nos hemos propuesto, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta disminución de, ¿no? El delta I sub cero viene a ser justamente esta diferencia, ¿no? De I sub cero máximo menos I sub cero mínimo, este delta. Esto podemos hacer que sea más grande o más pequeño, ¿no? Eso depende de la inductancia. Y en base a esa diferencia también vamos a calcular la inductancia necesaria, ¿no? Entonces, reemplazamos todas estas ecuaciones de I máximo y mínimo y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos
simplificamos todo esto y vamos a tener esta ecuación finalmente, ¿no? La última, ¿sí? Y si derivamos derivamos esta respecto al delta para ver qué delta perdón, qué ciclo de trabajo hace que se cumpla este delta I sub cero que nos hemos propuesto, ¿no? Lo derivamos y vamos a obtener este delta sub cero que es un medio, valor de delta que maximiza el rizado, ¿no? Entonces lo reemplazamos, aquí lo reemplazamos y vamos a tener que de esta ecuación despejamos la inductancia, ¿no? Podemos despejar la inductancia y la inductancia total va a ser esta inductancia de deslizamiento más L, ¿no? Entonces, y la inductancia de deslizamiento, pues vamos a tener esta ecuación, ¿no? Lógicamente, menos la inductancia de la carga. L es la inductancia de la carga, ¿no? Y la inductancia total va a ser la suma de esta de alisamiento, la que es necesaria para que el delta I sub cero esté dentro de lo que hemos, de lo que queremos lograr, ¿no? Triple, ¿no? Más esa inductancia de la carga, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces va a depender de esta resistencia, va a depender de este delta que querramos. Miren, fíjense en esto, ¿no? Entre mayor, si este delta I sub cero, este delta I sub cero que tenemos aquí, ¿sí? Si este delta I sub cero lo hacemos lo más pequeño posible, o sea, si queremos que sea cero, o sea, lo bajamos, ¿sí? Entonces, esta inductancia de deslizamiento va a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, entre mayor sea esa inductancia de deslizamiento, este delta sub cero va a ser lo más pequeño posible, ¿no? Y lógicamente también va a depender de la tensión de la fuente, ¿no? La tensión de la fuente, entre mayor sea ese valor, ¿sí? Entonces, vamos a tener, si este valor es mayor, este valor disminuye, ¿no? Y este tangente hiperbólico también va a... ¿qué pasaría con el tangente hiperbólico? El inverso del tangente hiperbólico. Va a crecer, disminuir. ¿Cómo es? Crece, ¿no? Si saca el tangente hiperbólico, crece. Entre mayor sea todo esto, ese tangente hiperbólico, el inverso, crece, ¿sí? Entonces,
Si el voltaje, este voltaje es bastante grande, eh, esto va a disminuir, ¿no? Al disminuir, tangente hiperbólica también de todo esto también disminuye, ¿sí? Con lo cual la inductancia de deslizamiento va a ser bastante grande, ¿no? Bastante grande, bastante grande. Entonces, y si tenemos un valor bien bajo de este valor de entrada, bien bajo, entonces todo esto crece, el tangente hiperbólico a la menos uno también crece y finalmente la inductancia de deslizamiento disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces depende también del voltaje de la fuente, ¿no? Y de la frecuencia, por supuesto, ¿no? Esa frecuencia, ¿no? Entonces, de mayor sea también, va a influir, ¿no? Va a ser mucho menor la inductancia. Por eso es conveniente muchas veces trabajar estos sistemas, los choppers en alta frecuencia, para que las inductancias de alisamiento no sean bastante grandes, ¿no? Pues en alta frecuencia, este tamaño de esta inductancia de alisamiento, pues va a ser mucho más pequeño. Terminamos ahí este capítulo. Sí, lo próximo que se viene es, a ver, lo próximo que se viene, el 4, a ver, regulación de la máquina de corriente continua, ¿no? Justamente lo que se les de trabajo, ¿no? Pues ahí vamos a tocar la máquina de corriente continua, ¿sí? Cómo influye el torque, cómo varía el torque, la velocidad, todo esto, ¿no? Tanto para eh, ¿no? Para una fuente manejadas con chopper con ángulo de disparo, ¿no? Puentes rectificadores controlados, puentes rectificadores dobles o duales, ¿no? Lo que hace un momento vimos, ¿no? Um, los que hay en los que, ¿no? Un circuito eh, maneja la onda positiva, un rectificador de onda completa maneja la onda positiva y un rectificador de onda completa, otro rectificador de onda completa maneja la onda negativa, ¿no? Y también cómo es su comportamiento frente a los choppers, ¿no? Frente a los choppers, ¿no? Um, Lógicamente que eso está bastante extendido aquí en el BIMBRA, ¿no? En el BIMBRA, en esta parte, justamente ahí, aquí toca la parte de eh, los duales, ¿no? Aquí toca los duales. Es un problema con duales. Problema con duales aquí. Mm, Esto es control por tiristor. Ah, no, está confundiéndome.
Aquí están los circuitos duales, ¿no? Al circuito dual, este circuito, este rectificador maneja la onda positiva y este controlado maneja la onda negativa, ¿no? También creo que aquí tenemos de trifásico, ¿no? Un dual trifásico. Un problema aquí creo, aquí no es un rectificador controlado, pero si ustedes quieren revisar los duales, eso ya pertenece a electrónica de potencia, pues en este mismo libro, ahí está, ¿no? En la parte de, a ver, veamos dónde están los duales. Los duales los tenemos, aquí están. Convertidores duales, ¿no? La 230. Adelante. Acá están los duales, ¿no? Convertidores duales. ¿Sí? Hay una chequeada también. Entonces ahí tiene el monofásico y acá tiene su versión trifásica, ¿no? Su versión trifásica. ¿De acuerdo? Entonces, podemos variar nosotros los duales, los disparos en este lado y en este lado, ¿no? De hecho, que creo que tenemos acá un duales, pero no funciona no me han dado cabida esto ya no me han proporcionado, no puedo entrar al, al ORCAD, no puedo entrar. Eh, sí, no tengo acceso, ¿no? No tengo acceso al ORCAD, lamentablemente. Si no les mostraría que también se ha hecho a través del ORCAD, se ha hecho los convertidos duales, ¿no? De acuerdo, jóvenes, entonces creo que se me escucha, ¿no? Ya, terminamos aquí, ya nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya hacemos el laboratorio que hemos estado pensando. Hay varias acciones que tienen que tomar. Lógicamente ya va a llegar la guía. Seguramente se va a hacer en dos o tres partes, ¿no? Lo más probable es que armemos un solo módulo, ¿no? Como hemos estado pensando, como habíamos quedado, donde lo tengo esto, a ver, ¿dónde está el laboratorio? Entonces, un solo módulo vamos a armar, ¿no? Un solo módulo. Ya va a estar armado. Hay que dejar armado esto, ¿no? Pero, eh,
ya para que tengan una idea. Entonces, hay alumnos, hay un grupo, el grupo ya yo seguramente les voy a dividir, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo C, ¿no? El grupo A hará posiblemente entre 40 y 45 Hz, hará. El grupo B de 50 y 55 Hz, ¿no? Y el grupo C, 60 y 65 Hz, ¿ya? De esto, ¿ya? Entonces váyanse haciendo la idea. Entonces, prácticamente el circuito es el mismo, ¿no? No va a variar. Seguramente van a venir a armar, para armar necesito colaboración de todos, o sea, todos los grupos, ¿sí? Porque primero vamos a hacer unas pruebas y después ya oficialmente lo hacen en el laboratorio. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima. Ingeniero. Ya, nos vemos la próxima. A ver, ¿quién es el que está ahí? Pablo, Campos Vilca. Sí, ingeniero, ¿Qué pasó contigo? ingresé tarde porque estaba en clases en la universidad ¿De qué curso? de distribución ¿Con quién llevas distribución? con el ingeniero Sandy. Ya, correcto. Ingeniero, yo también podría, por favor. Yo entré a las 8:19 exacto. ¿Qué ha sido contigo? No, ¿Qué pero pasó contigo? no he llegado tarde, o sea, no me conecté temprano. Pero he llegado a 8:19, o sea, he estado prácticamente toda la clase. A ver, a ver, a ver. Entonces, Campos Vilca. Castro Díaz, ¿no? Ingeniero, Sí, casi igualmente todos. Vallejo Surco también, ¿Qué pasó llegué contigo? 8:08 llegué a ¿Y conectarme, ya qué había pasó? llamado lista. Disculpe, ¿Por qué ingeniero. no? Quirinos Conde no está. Cama Chalco no está, ya. Ingeniero Camachalco presente, ingeniero, disculpe, también llegué un poco tarde a la reunión. No estaba Oh, en mi casa. no me pueden sorprender, porque a mí me llega un informe a qué hora entraron, ¿no? ¿Sí o Sí, no? ingeniero, solo que me conecté un poco tarde, ingeniero, disculpa. Más vale la verdad. Entonces, ya, entonces Campos Vilca y Castro Díaz, Camachalco. Sí, ingeniero. Camachalco, dijimos, Vallejo también, ingeniero. Laureano, Vallejo, ¿a qué hora entraste tú? 8:08, ingeniero. Listo, ya acabo. Ya, Ok, ingeniero, gracias. a la próxima.